preguntado alguna vez qué tanto influyen los padres en la vida de sus hijos? Me presento, soy Diana Valdelomar y hoy te voy a hablar acerca de la importancia de la presencia de los padres en el desarrollo de los niños. No se trata tan solo de un asunto afectivo, no se trata tampoco del rol de mamá y papá en el núcleo familiar, mucho menos de un tema de ego. Estamos hablando acerca de cómo repercute la importancia y la presencia de papá y mamá en la formación emocional de los niños. La figura de los padres es esencial para los más pequeños. Entonces, cuando sucede algo inesperado y da como resultado la ausencia de los padres, o tan solo de uno, ¿quiénes van a ser los primeros perjudicados? Los niños. Cuando afirmamos que la presencia de mamá y papá es muy importante, no solo se lo dice porque sí y ya. Hay motivos y hoy te voy a explicar cuáles son. Lo primero que tenemos que saber es que los padres son una fuente de consuelo y calidez para sus hijos. Entonces, cuando uno o ambos padres hacen falta, el adolescente se siente privado de toda o parte de la atención que necesita. Ellos sufren y sienten que no cuentan con el apoyo que requieren. Y usualmente para poder lidiar con esto, ellos suelen volverse mucho más agresivos. O sea, con la intención de contrarrestar esta vulnerabilidad, realmente se vuelven mucho más agresivos, comienzan a tomar actitudes negativas y lo hacen con la intención de intimidar a los demás antes de sentirse víctimas de ellos mismos. También es importante saber que si bien algunos son así, o en la gran mayoría, eso no significa que todos van a reaccionar de la misma manera. Un padre ausente siempre supone privaciones afectivas, cognitivas, físicas y espirituales en el niño. Y esto se da por el vacío que se crea cuando no existe esa relación entre padre e hijo. Esta ausencia marca mucho la falta de interés y la falta de dedicación de los padres en la educación y el cuidado de sus hijos. Entonces, no importa el tiempo que ellos pasen en el hogar. Lo que tenemos que saber aquí, que esté presente físicamente no significa todo. No es la solución tampoco así en su totalidad. Lo que tenemos que saber que aquí lo que importa es el vínculo emocional que ellos crean, el amor y el afecto que hay que ofrecerle a los niños. La ausencia de los padres puede ser muy complicada en los niños. En tal sentido, te voy a explicar 6 problemas más comunes que se suelen presentar en este tipo de situaciones. En primer lugar, tenemos las relaciones problemáticas. Querramos o no, la ausencia de los padres afecta indirectamente en las relaciones que tienen los niños con los demás. Entonces, el adolescente va a desarrollar una imagen muy pobre de sí mismo. Comienza a ser cada vez más resentido y a desarrollar un temor a sufrir un miedo mucho mayor. Entonces, tanto sus relaciones futuras, laborales, como de pareja, se van a ver muy afectadas. Segundo, tenemos los efectos cognitivos. Claro, al no estar presentes los padres, pues no van a estar en la participación de la educación de sus hijos. Y este resulta ser un factor que contribuye mucho, pero mucho, a la disminución de la cognición en los adolescentes y en los niños. Como tercer punto,
tenemos los problemas de agresión. En esta etapa ya los niños, los adolescentes, comienzan a lidiar mucho con el resentimiento. Y ese resentimiento se manifiesta de forma agresiva. Ellos no saben cómo manejarlo porque papá y mamá son los que desde niños, en nuestras primeras etapas de la infancia, nos enseñan cómo debemos responder y actuar correctamente. Entonces, cuando ha habido la ausencia de papá o mamá o incluso ambos, estas lecciones prácticamente pasan totalmente desapercibidas. Luego tenemos la ansiedad. El niño ahora es mucho más propenso a sufrir de episodios de ansiedad. Y esto se debe a que al no estar con mamá, no ha podido crear esos lazos, esa relación íntima con su figura de apego. Luego tenemos el rendimiento académico. Con los padres ausentes, los adolescentes pierden ese factor motivacional clave y por lo tanto se preocupan muy poco o probablemente nada en las calificaciones que van a recibir de la escuela, en la universidad o los más pequeñitos cuando están en inicial, en kinder. O sea, no se preocupan, no hay esa motivación que todos solemos tener. Y por último, y el más preocupante, es las drogas y el consumo de alcohol. Los padres ausentes provocan en sus hijos que sean mucho más propensos a caer en el consumo de drogas y en el consumo del alcohol antes de llegar a la edad legal para hacerlo. ¿Y esto por qué se da? Porque al no tener a esa figura paterna o esa figura de tutor legal ahí presentes para poder controlarlos, entonces ellos sienten la responsabilidad sobre su propia libertad. Tristemente, no todos lo van a poder llevar siempre de manera adecuada y caen en este tipo de adicciones y demás. Pero nos preguntamos ahora, si tantos son los problemas que tienen los niños y adolescentes cuando no están presentes los padres, ¿por qué se da esta ausencia? Motivos pueden haber muchísimos, por un montón de factores, ya sean tanto sociales, económicos y demás. Pero los más comunes te los voy a mencionar. Como por ejemplo, el padre en la pareja adolescente, ¿no? Que tras que sabe que la mujer, que su novia, se embarazó, dispara, desaparece y no se hace cargo de su responsabilidad como padre. Simplemente se desentiende totalmente. También está el padre o madre que desaparece tras una separación. Y esto también se suele dar muy seguido, ¿no? Que el padre que se fue no quiere saber nada de los niños y en ellos genera inseguridad, tienden a generar un sentimiento de culpabilidad y sienten y creen que no pueden ser amados por sus padres. Luego están los padres ausentes, pero de manera involuntaria. ¿Qué quiere decir esto? Que se suele dar que papá o mamá o ambos deben irse por motivos laborales. Y ellos van a quedar a cargo de la abuela, de la tía o de algún otro tutor legal. Lo triste es que a pesar de que ellos den su mejor esfuerzo y lo mejor por ser los tutores legales, los niños nunca van a sentir que se pueda crear ese mismo lazo como lo es con papá y mamá. Luego están aquellos padres que son ausentes,
por inmadurez y por inseguridad. Se olvidan de ser adultos, se niegan a crecer, por lo tanto no ejercen su función paternal como tienen que hacerlo. Y uno más que son las madres absorbentes. Quizás suena raro, pero es muy común, más de lo que uno puede llegar a pensar. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que son aquellas mamás que apartan totalmente al padre, totalmente. No quieren por nada del mundo que los niños tengan algún tipo de relación con el padre. ¿Y esto por qué? Simplemente porque ellas quedaron mal con el padre y son problemas de la pareja, pero se ven afectados a los niños. La presencia de mamá y papá en la crianza y en la educación de los niños les proporciona herramientas emocionales para la vida que son muy indispensables, entre las que podemos destacar que el niño puede aprender a respetarse, a quererse y aceptarse a sí mismo. También aprende a respetar y a querer a los demás. Desarrolla una seguridad para poder expresar lo que les gusta como lo que no les gusta. Aprenden también a resolver los problemas por sí solos y además promueven en ellos un sentido de independencia y de autonomía. Las madres y padres invierten tiempo, energía, amor, esfuerzo y paciencia, entre muchos otros factores, al criar a los niños. Esto resulta una inversión en la que todos ganamos, tanto a corto plazo como a largo plazo. Es claro que los niños están en constante crecimiento, cambian, desarrollan, evolucionan. Y no por eso los padres tienen que quedarse atrás. Los padres también tienen que estar presentes aquí, en todo momento, junto a los niños en ese desarrollo, en esa evolución. Además, los padres participan alentando a los niños a que ellos se involucren en las labores de la casa. Y con estas actividades, que parezcan muy simples, le dan la oportunidad a ellos de aprender, de sentir que pertenecen a su entorno y que pueden desarrollarse favorablemente en él. Es importante que los padres permitan que los niños y las niñas experimenten y practiquen, no importa si se equivocan, porque de esta manera les van a demostrar a ellos el respeto por sus aptitudes y por sus capacidades. Les proporcionan la fuerza que ellos necesitan para poder enfrentar todos los retos que se nos pueden presentar en la vida. Las posibilidades para poder crear lazos con los niños son infinitas, son muchísimas. Pero yo te voy a dar unas pequeñas que son muy sencillas, que no necesitan de tanto esfuerzo. Así podrás crear no solo lazos emocionales con tus hijos, sino también podrás promover la confianza entre ustedes y además de afianzar esas habilidades sociales. Entre ellas tenemos jugar con ellos, leer juntos, cocinar juntos, limpiar la casa, como ya habíamos mencionado antes. Pueden salir a caminar, hacer camping, hacer juntos algún deporte. Y en este punto está responder todas las preguntas que ellos hagan. Yo sé que a veces los niños pueden ser muy insistentes con las preguntas, que le dices una cosa y te responden ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Típico de los más pequeñitos. Pero tenemos que entender que ellos están apenas aprendiendo de la vida, o sea, son muy curiosos y está en nosotros la responsabilidad y la afectividad de responder sus preguntas siempre. Así ellos van a sentir que pertenecen ahí, se sienten seguros y no van a sentirse nunca ignorados. Recuerda que la ausencia de los padres tiene un impacto mucho mayor en los más pequeños. Sin embargo, no todos los niños van a reaccionar igual. Entonces, ten la seguridad de que no todos les va a afectar del mismo modo. En estos casos, lo más importante es prestarles atención y afecto
además de estar siempre presentes para escuchar todas sus inquietudes. Todas, ¿eh? Todas. Los padres tenemos que estar presentes para educar, para poner límites o valorar todos los esfuerzos que ellos hagan. Tenemos que estar ahí cuando ellos lloran, cuando se enojan y por sobre todo cuando ellos ríen. Nunca tenemos que dejarlos solos. Somos el sustento, somos su pilar fundamental para ellos. Un padre ausente va a dejar marcas muy profundas en las mentes de los más pequeños. Tu presencia, acompañada de equilibrio, amor y atención, llevarán al niño por el buen camino en el desarrollo de sus habilidades, tanto sociales como de su autoestima y el reconocimiento de sus propios talentos. Recuerda, el mejor legado de los padres para sus hijos es un poco de su tiempo día con día. Muchas gracias por ver este video y no olvides todo lo que has aprendido hoy. Hasta la próxima.